personas. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego no es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad de expresión. XFM 92.5 y Democracia 920 AM. 840. Hemos instruido para que podamos localizar a uno de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Por lo menos una o uno, por lo menos. Están en obligación de rendirle a manera de una pleitesía de ética una información que concrete lo que están haciendo y lo que han dejado de hacer por obligación, pagada con dineros de los impuestos del pueblo ecuatoriano para que fiscalicen. No quieren darnos a conocer los ámbitos que han fiscalizado. Y se toman la atribución y nos dan como respuesta un grosero reporte diciendo que esperan el arribo o el regreso o el retorno del señor fiscal Galo Chiriboga para poder ellos pronunciarse. Una vez que se pongan de acuerdo lo que van a decir desde el gobierno. Imagínense ustedes hasta dónde llega la audacia de hacer entender a la gente que ellos no tienen ninguna obligación y peor potestad de actuar independientemente de la Fiscalía, de la Contraloría, de los organismos de control, sino que tienen que ponerse de acuerdo porque son una sola entidad, una sola red, una sola presencia de discurso, son lo mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ay, señor, y aquí una noticia muy que nos apena, ha renunciado a la candidatura don Álvaro Noboa. No, sí, ha renunciado a la candidatura Álvaro Noboa. Qué grave noticia. Pero sí lo que rescatamos y reivindicamos como un acierto es la solicitud que él le formula a los a los tres binomios de oposición. Les dice, caballeros, todavía hay tiempo de que todo el mundo renunciemos y comienzo a renunciar yo. Y renuncia a la candidatura. Se escapa de ser presidente de la República. Pero con ironía, y todo es un gesto que demuestra y que da una especie de ejemplo a lo que debían haber hecho los otros tres candidatos. Si no se unen, pueden sorprendernos con algún tipo de maniobra que remate un desenlace del comicio que no nos va a gustar a la gente que pensamos que el continuismo no es la solución para nuestro país económico ni para nuestro país político. Cada uno con su pensamiento, con su ilusión, con su criterio, respetables todos. Los otros están enseñados, están muy contentos de cómo les ha ido en esta década y lo que buscan es cuidar lo que han logrado, que no les vayan a quitar o que no les vayan a demandar, a enjuiciar, a fiscalizar por lo que han hecho. No todos, pero buena parte de esos actores. Entonces, señoras y señores, así están las cosas. Sí, lo de Álvaro Noboa, ¿cómo era? He tomado la decisión de desistir a mi candidatura
presidencial es un ejemplo de desprendimiento y de madurez política. Ejemplo de desprendimiento y madurez político, desde luego que constituye aquello. Porque así le estemos hablando con ironía a la gente que cree en este millonario ecuatoriano. Bueno, pues este millonario ecuatoriano les da ejemplo al resto. Dice, seguramente no quiero hacer el ridículo presentándome como candidato, pero también quiero dar un ejemplo de desprendimiento, dice. Y renuncio a mi candidatura. Por eso es que con ironía yo digo, se escapó de ser presidente. Pero eso es para sonreírnos sanamente. Tampoco tiene otro quiebre, digamos, y otra connotación lo que acabo de mencionar. Pero es un ejemplo. Es un ejemplo. ¿Por qué no hicieron los otros tres binomios de oposición lo mismo? Después nos vemos, señoras y señores, y recordaremos. Pasa archivo este momento, pasa archivo estos acertos que acabo de mencionar y estas previsiones y reclamos que acabo de instrumentar a los otros tres binomios. Pero en fin, así es el juego democrático, así debe ser. Todo el mundo en libertad para poder proponer, pero este era un escenario especial y ya verán las consecuencias. Ojalá yo esté equivocado, tremendamente equivocado. Bueno, el tema es que ha sido detenido y va a ser procesado en el caso de Petroecuador, el señor Arturo, a ver si me ayudan con aquí dice Arturo Pez, no es Arturo P., que resulta ser dueño de la empresa contratista de Petroecuador MR Group. Esto ya lo conocíamos desde el día de ayer. Arturo P. ha sido detenido en Panamá debido a la orden de prisión preventiva y de captura internacional que pesaba sobre él por una supuesta relación en el delito de cohecho. Vean ustedes, sigue el cohecho, que se investiga habría sucedido al interior de la estatal de petróleos Petroecuador. Estamos con el asambleísta Diego Salgado en la línea telefónica. Al parecer él está afectado en su garganta, pero tiene la bondad y la generosidad de referirse a este tema que nos duele profundamente por la forma como el gobierno y los organismos de control buscan investigar. Primero, señor asambleísta, lo que está ocurriendo es que se han sumado otros escándalos. De la empresa Telconet, esto va a ser tremendamente grave porque es una trama de corrupción, yo diría sin precedentes, y que ha pasado desapercibida aparentemente. Pero los investigadores mediáticos afirman que tanto la fiscalía o tanto el fiscal Chiriboga como el contralor Polis están en la mira por la impunidad de la corrupción en el gobierno de Alianza País. Esto escribe, por ejemplo, Focus, y dice que desde el 2007 hasta julio del 2016, la Contraloría envió a la Fiscalía 2.037 informes con responsabilidad penal de alrededor de 566 instituciones públicas. Entre ellas está la Presidencia de la República. ¿En qué tema?
La vicepresidencia, ¿en qué tema? La Asamblea Nacional, ¿en qué temas? La Corporación Aduanera, ¿sobre qué? La CNT, ¿sobre qué? La CNT debería estar en primerísimo lugar, pero por este tema de Telconet, sí. El IES, ¿en qué temas? El IES, en los temas de González, en los temas de Richard, ¿en qué temas? Estoy simplemente preguntando. La Corporación Aduanera, ¿en qué temas? El Consejo Nacional de la Judicatura, ¿por qué? La Corporación Financiera Nacional, ¿por qué? La misma Fiscalía del Estado, entre otras, aunque en esta cifra no se incluyen los informes de las obras faraónicas, la cifra expresa que la corrupción y la impunidad atraviesan todo el cuerpo gubernamental. Y las denuncias, por comprobarse, porque son denuncias, al fin denuncias, no han tenido una respuesta, sino que han procurado, con el tiempo suficiente, con los preparativos y muchos activos escondidos, especialmente dinero. ¿Dónde está esa crónica que leía Verónica Rosero, leía tempranamente? No. Me estoy refiriendo, tengan la bondad, compañeros, a una crónica que ojalá nos pueda orientar la Vero, si es tan amable. Refería a la cantidad de dinero que habían encontrado en unas casas de exfuncionarios de Petroecuador. Sí. Decían que han encontrado en anaqueles, en libros, en cajas, en muebles, bien escondidos, paquetes de dinero. Eso leyó Verónica en el primer informativo de la cadena Democracia. Tengan la bondad de buscarme esa información. Entonces, antes que de preocuparnos de las dudas económicas que podrían gestarse los nuevos gobernantes norteamericanos, el señor Trump o Trump a la cabeza, deberíamos preocuparnos de lo que hemos encontrado como señales, como evidencias de la cantidad de robos que esta gente ha realizado, especialmente en la empresa de petróleos de nuestro país. Y aquí está que también se ha apresado a un funcionario, estaba leyendo, a un funcionario que ocupó la presidencia de Petroecuador. ¿Recuerdan ustedes el nombre? Estamos con cualquier cantidad de material, pero no sabemos este momento manejarlo. El orden que nos exige nuestra audiencia tiene que no caer en un anárquico proceso de información como el que estoy protagonizando, y pido disculpas, pero me declaro este momento muy complicado con tanto material. Sin embargo, señoras y señores, están hablando de... han detenido al expresidente de Petroecuador, y creo que en la mayor parte de las viviendas de esta gente que ya se ha largado del país, perdonen por el término, han encontrado dineros. Por favor, si Verónica nos puede ayudar un momentito en dónde encontró esa información, le agradeceríamos y muchísimo. Creo que debe estar en la hora, si son tan amables. Bueno, Diego, señor asambleísta Diego Salgado,
Perdone por la confianza que dejamos entrever a la audiencia. La confianza, pero siempre el respeto. Señor asambleísta, ¿cómo le parece toda esta cantidad de escandalosas circunstancias que están descubriendo y que en otros casos ya han descubierto hace rato, pero no tuvieron la fuerza de impacto que tiene en este momento por la secuencia? Es una secuencia interminable de tramas de corrupción que vinculan incluso a familiares de importantísimos altos funcionarios y magistrados del país. Entonces, hay una trama también de una vinculación con el magnate de la fibra óptica, por ejemplo. Estamos aquí contemplando una denuncia comprobada de millonarias transferencias realizadas a paraísos fiscales que aparecieron a inicios del 2015. Fueron en ese año desacreditadas y muy pronto pasaron al olvido. Cuando en Panamá se escuchaba que el vicepresidente Jorge Glass aparece en informes sobre lavado de dinero, revelamos los contactos que tiene un tío, un señor Rivera, con el magnate de la fibra óptica, con quien se citaron en un país, lejano país, y donde fue objeto de una recepción y él fue representando, según el rumor o la realidad, fue representando al señor vicepresidente de la República. Era un tío de él. Entonces, con todo y eso, la Comisión de Fiscalización, asambleísta Salgado, les hemos invitado a todos y cada uno de los que debíamos invitar. Gente que conocemos, que se anima a ir a medios, pero ahora no quieren ir porque son parte de esta comisión, que más bien alega la necesidad de que retorne el fiscal para ver allí recién qué dice la comisión. Así han decidido a nivel de la presidencia de la Asamblea y a nivel de la presidencia de esta comisión. A ustedes en la oposición cameral, ¿qué les corresponde, Diego? Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalito. Muchas gracias por la entrevista. Muy preocupado. Yo creo que todavía estos son chispazos nada más, porque la explosión se dará más adelante, cuando deje de reinar la impunidad, cuando haya una verdadera comisión de fiscalización, que no la conocemos desde hace 10 años de la Revolución Ciudadana. Obviamente responden a los intereses del poderoso, y claro, lo que buscan es tapar. Usted mismo ha sido, usted mismo escuchamos alguna vez en uno de sus programas que estuvimos con dos colegas de Alianza País que no se habían enterado que parte de las responsabilidades del asambleísta es fiscalizar. Se regresaron a ver, se preguntaban si era verdad lo que Rafael Correa desde una sabatina había prohibido a su gabinete entregar información. Ahí está la causa. Temprano en la mañana escuchaba a sus invitados, distinguidos exministros encargados de los hidrocarburos, el señor Santos, Albite y René Ortiz, y claro, coincidían. Ahora todo es un secretismo. Y fíjese usted, ahora nos dan cuenta que en la madrugada en Panamá han apresado a un señor de origen colombiano, además, que tiene que ver con la empresa que supuestamente coima a los santos y ángeles funcionarios del correísmo encargados del petróleo ecuatoriano. Va a ser muy difícil extraditarle. Yo no quiero decir que es imposible, pero será difícil debido a que somos 3 estados los involucrados. El Ecuador, que convocaría
o pediría la extradición a quien, a Panamá, y también hay que saber que este señor, que no dan el nombre completo, tiene origen colombiano, entonces seguramente también está protegido por las leyes de la hermana Colombia. Y además, lo que sí me da a mí la atención es la celeridad, la eficiencia con la que funciona la Fiscalía, dado que esto es a la madrugada de hoy, está ya en su página web desde esas horas que esto ha sucedido, y el telégrafo. Fíjese usted, no es del Comercio, no es del Universo, no es La Hora, ni otro periódico independiente, sino es del Telégrafo el que tiene la información. Entonces, eso explica cómo los asambleístas de Alianza País, miembros de la Comisión de Fiscalización, guardan silencio, porque seguramente jueves de fútbol han de ver trasnochado y hoy día todavía no se han enterado de las noticias. Normalmente no están enterados. Peor con horas de diferencia nada más, con poquísimas horas de diferencia, porque al parecer ha sido entre las 12 y 1 de la mañana de hoy. Así es. Entonces, es muy complicado. Le pasan primero al telégrafo para que pueda procesar de acuerdo al interés, naturalmente, de los aludidos y no precisamente de la verdad. Claro. Los otros medios de comunicación, primero, que son extremadamente blandengues, con muy poco concurso investigativo, como en otras épocas. Lamentablemente tenemos que decir eso de la mayor parte de nuestros colegas de impreso, salvo excepciones clarísimas que ventajosamente se da cuenta la opinión pública, los periódicos, que en cumplimiento de un deber irrenunciable, y porque no tienen ningún tipo de vinculación con el gobierno, informan. Porque nuestra tarea es investigar, sustentar adecuadamente e informar. Por ejemplo, yo tengo esta información, señor asambleísta Salgado, con la venia de mi invitado que acaba de llegar, el candidato a la vicepresidencia de la República, el señor economista don Mauricio Pozo. Muchas gracias, economista. Me doy un poquito de tiempo para redondear esta información sobre la temática de corrupción, y menciono que entre la noche del jueves y la madrugada de este día viernes, conforme dice el asambleísta, han sido detenidas con fines de investigación, dice, 3 personas que estarían implicadas. Les encuentran en las casas, en los cajones, montones de billetes. Mire las fotografías, señor candidato, y a la distancia ya seguramente en su computadora personal el asambleísta Salgado, investigador como es él, ya se habrá dado cuenta. No es que hay que imaginar, aquí están, mire usted los montones de dinero, pero es que esto tienen que sacar los impresos. ¿Por qué esconden esto, señores miembros de la prensa nacional? ¿Por qué esconden esto? ¡Qué cosa más terrible! Los operativos de la Fiscalía General se realizaron de forma simultánea en Quito. Se detuvo a Marco C. Calvo Piña. No queda otro. Exgerente del estatal, Marco Calvo Piña. A Diego T. Ahí sí no me atrevo. Diego T. Ex subgerente de la refinería de Esmeraldas. Y en Esmeraldas a Eduardo B. Ventilavial. B pequeña. Eduardo ¿qué? B. Eduardo B. Marco C., mientras ejercía el cargo de gerente de Petroecuador, fue jefe de Carlos Pellé, que está prófugo, pero ya lo tienen. Quien se desempeñaba como gerente de refinación.
Durante el operativo en el norte de la capital se realizaron 3 allanamientos a 2 viviendas y a una papelería, mientras que en Esmeraldas se allanó una vivienda. Esto es lo que leía Verónica Rosero tempranamente. En Quito, la Fiscalía incautó gran cantidad de paquetes de dinero en efectivo en dólares y euros, que se encontró en fundas de papel, cajones, bodegas, hasta en los cielos rasos de estas casas. A esto se suman documentos como certificados de inversiones en bancos extranjeros, comprobantes de transferencias, entre otros. Durante el operativo también se incautaron equipos electrónicos, 2 cajas fuertes, ¿qué habrá dentro? No informan. 2 tablets, discos duros, 7 flash memories y 3 celulares. El operativo dentro del caso Petroecuador fue realizado por la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Vean ustedes al tiempo. Calculen el tiempo desde que ya oíamos de esto, de esta salvaje y terrible, trama delictiva que ya sabíamos había ocurrido en esta institución del Estado, a la que le han sacado la mayor cantidad de dinero. Pero estos dineros deben ser de las comisiones. Estos son los dineros que iban a entregar los proveedores. Me temo que no tienen dinero en efectivo, pues, así a la disposición de ellos en Petroecuador, ni en Petro Industrial, ni en Petro Comercial, en ninguna de las Petros. Petro robo. En el Petro robo. De esto tiene que dar cuenta el fiscal, tiene que dar cuenta el contralor. Estos son los organismos, señor asambleísta, a los que ustedes están en obligación de fiscalizarlos. ¿Cuál es su opinión? Perdone por haberlo demorado en línea telefónica. No se preocupe, a las órdenes. Saludos a Mauricio, que entiendo que está ya en su mesa de trabajo. Así es. Arturo PD, insisto, le vende la propia Fiscalía a través de su noticia en la página web y que recoge el Telégrafo como el presunto cabecilla de la red de corrupción en Petroecuador. Telégrafo. Sí, el Telégrafo. Y ya como que queriendo llevar a la opinión pública, sacar de los verdaderos responsables de las áreas estratégicas del gobierno. Públicamente, Rafael Correa entregó esa responsabilidad de coordinar, desarrollar, etcétera, al vicepresidente Glass. Y a través del decreto 315, no me acuerdo la fecha, le nombran con nombre y apellido miembro del directorio de la nueva empresa EP Petroecuador, empresa pública Petroecuador. Entre otros miembros del directorio, al señor ingeniero Glass. Está con nombre y apellido en el decreto firmado por el presidente de la República. Y que ahora pretendan decir que no conocen, bueno, nos tienen acostumbrados y creen que nos pueden hacer los bobos. Al primo Pedro Delgado le desconoció. A este otro señor Alex Bravo le desconoció. A Carlos Pareja no ha sabido que ha sido gerente de hidrocarburos, que ha sido gerente de la refinería, que ha sido gerente de Petroecuador, que ha sido ministro, etcétera, y ahora está huido. ¿Qué espera la Fiscalía para empezar a investigar a los responsables administrativos de estas empresas? Usted nos recordaba hoy día que hay una empresa involucrada, Pelconet. Nosotros habíamos leído en presencia suya, Gonzalito, y con todo su importante auditorio, cómo está funcionando esto. Es el vicepresidente de la República la cabeza, y
Y luego viene el Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio 1, Ministerio 2 y 3. ¿Qué pasa con Rafael Poveda? Ya renunció. ¿Cómo sabe usted que es el señor vicepresidente la cabeza digamos, de este atraco, prácticamente? Sí, no, yo todavía no califico. Simplemente estoy diciendo quién es el responsable administrativo. Por eso le pregunto. delegado por el propio presidente de la República, porque aquí hay dos cosas. O realmente saben los responsables administrativos y se hacen los locos, o realmente son bobos. Porque siendo los responsables de estas áreas estratégicas, de las telecomunicaciones, de las hidroeléctricas, del petróleo, es decir, los grandes negocios del Estado ecuatoriano, y que no sepan quiénes son los funcionarios, los más altos funcionarios, por ejemplo el caso de Alex Bravo, como gerente de Petroecuador, que no le conozca el presidente de la República, que no sepa quién es el señor Glass. Bueno, se necesita ser bobos y han delegado sus responsabilidades, y eso también tiene una sanción de acuerdo a la legislación ecuatoriana. Habíamos visto el artículo 233 sanciona a los funcionarios públicos por omisión también. ¿No es cierto? Entonces, bajo ningún punto de vista podemos dejar pasar a los irresponsables administradores, si es que es así, o a las personas que sí conocen y que están manteniendo silencio. Exactamente. Entonces, yo sí creo... ¿Quiénes son los que han mantenido, según ellos, prudente silencio? Mire, definitivamente el vicepresidente Glass. Insisto, ¿usted cree que él conoce de todo esto? Él tiene que conocer, y además de fotos. ¿Pero por qué? Las evidencias, ¿dónde están? Las evidencias, por ejemplo, el decreto 315 firmado por el presidente de la República, que delega al vicepresidente a ser miembro de la empresa pública Petroecuador. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es todos los audios y videos que existen. Seguramente la SECOM también nos puede ayudar con ese material. Y ver cómo se besan, se abrazan, cantan juntos vestidos de petroleros. Bravo, Correa, Glass, Pareja, el propio fiscal. ¿Qué hace el fiscal? Aparece por ahí como edecán, siendo fiscal atrás de todos estos personajes en temas petroleros. Entonces, ahí está. Esa era una buena pregunta en esa toma, ¿no? Es una toma de televisión donde en efecto el señor fiscal aparece. Al haber sido invitado especial. Seguro. Que era como una inauguración o algo por el estilo. Entonces le llevaron como invitado, ¿no? Sí. Pero ya usted haga con el conjunto de ciudadanos, hagan las elucubraciones, pero no lo diga porque no hay evidencias de por qué estaba Galo Chiriboga allí en la inauguración de la repotenciación de la refinería. Bueno, lo que a mí me preocupa es que digan después que no se conocían. O sea, salen en la fiesta todos juntos, pero no se han conocido, no han sabido que Alex Bravo era gerente de Petroecuador, por ejemplo. Ya. Entonces, eso me preocupa. ¿Usted conoce al empresario petrolero Arturo Pinzón? ¿Ha oído de él? He escuchado de Arturo Pinzón, no le conozco, entiendo que es colombiano, entiendo que ahora está detenido en Panamá. A él le han detenido, sí, pero por carambola. Y ya le están acusando de ser la cabecita. Así dice carambola, dice la llorona del periódico La Estrella de Panamá. Sí. Al que atraparon aquí ayer fue el empresario petrolero Arturo Pinzón, de quien se dice que está ligado al entramado de corrupción en Petroecuador, no dice Petrocolombia. No, claro. Este es el malo que les corrompe a los angelitos correístas. Ah, ya. Sí. Qué malo el tipo. Sí. Eso dice el titular. Porque antes eran unos angelitos, seguramente. ¿Perdón? Y este Pinzón les viene y les daña. Sí, les ha dañado. 10 años de estar en esos cargos y faltan ahí, ¿no? ¿Qué pasa con este señor ex gerente Petroecuador también, Merizalde? Hay nombres de funcionarios. Pero es creo que yo, el señor hermano es miembro de la FAE. Sí. El jefe máximo de la FAE, así es.
Entonces, pero ¿por qué la Fiscalía, por qué la Comisión de Fiscalización no convoca a estos personajes, pero para hacer una verdadera investigación? No una investigación light, sin azúcar, como hizo la Comisión de Justicia, que ahora quieren lavarse las manos, todos los miembros. Entonces, la Comisión de Fiscalización tiene que abrirse, y por supuesto a través de los medios de comunicación, y todos los ciudadanos que querramos y tengamos interés, presionar y participar de estas reuniones. Entiendo que están convocando para el lunes 14 a las 2 de la tarde a la comparecencia el Contralor y el Fiscal. Entonces es una buena oportunidad para que vean qué tan cierto además es el eslogan de la Asamblea de Puertas Abiertas, a ver si es que a la ciudadanía, común y corriente y no vestidos de verde, alérgicos al sánduche, nos dejan entrar a la comisión para escuchar. Deben ser públicas de acuerdo a la ley. Entonces podríamos hacer un ejercicio de democracia para ver quién miente. Si los que cantan la Asamblea de Puertas Abiertas o los que hacemos oposición. Veamos si nos permiten entrar a la ciudadanía el lunes 14 de noviembre a las 2 de la tarde a la Comisión de Fiscalización, en donde comparece supuestamente el Contralor y el Fiscal. Han convalidado la impunidad el señor Fiscal y el señor Contralor, al punto que en Fiscalía, en la Comisión de Fiscalización, hay una asambleísta muy paisana mía, no la señora presidenta de la Asamblea, una paisana mía, ibarreña, que está pidiendo una severa sanción o por lo menos una indagación de fondo al señor fiscal. Usted sabe a quién me refiero. Es decir, está ya el frente de defensa del fiscal como que se fractura, dadas las evidencias con las que contamos este momento los ciudadanos y los medios de comunicación. Entonces, yo creo que le falta a los cuadros opositores, a las figuras de oposición en asamblea también, pararse duro, pararse en firme para cumplir o hacer cumplir la potestad, la obligación constitucional que tienen ustedes para controlar al fiscal, para fiscalizar al fiscal, valga esta especie de redundancia gramatical, y al señor Contralor Polit, que ya va a ir a esta comisión, hacer una lectura de los 2000 pequeños municipios, ya lo dijimos, pequeños municipios, organizaciones pequeñitas, pero nada del entramado general de cosas grandes, especialmente de la repotenciación. ¿Qué tiene el señor fiscal en claro respecto a la repotenciación? ¿Qué tienen ustedes? ¿Han investigado, señores legisladores? Le pregunto a usted, Diego. Bueno, conocemos que el presupuesto inicial fue de algo más de $100 millones y a los 7 años terminó costando al pueblo ecuatoriano algo más de $2,000 millones. 2.200. 2.200 millones de dólares. Y fíjese, recién hoy aparecen con chispazos un poco, digamos, sin la adecuada orden intelectual y de investigación. Algún asambleísta, no recuerdo, yo le tengo la imagen del asambleísta que usted se refiere, pero fíjese, él ha sido asambleísta los últimos 3 años por lo menos, no le conozco si es que estuvo anteriormente, pero ¿por qué ahora? Es decir, esto de los papeles de Panamá, estoy pensando que el presidente Correa se ha empeñado, pero tal vez ya sospechando o conociendo que sus propios compinches estaban involucrados, ¿no? Entonces un poco curarse en salud, se mandó ya el discurso, se fueron marchando, claro, con tarima y cantos, entregaron la pregunta para la consulta popular, pero claro, todo maquinado para que sea una cortina de humo y que
piensan ellos que algunos ecuatorianos dirán, no, pues pero si ellos mismos están denunciando y no quieren que tengamos papeles en Panamá, pero fíjese, es el propio fiscal el que ha sido señalado como uno de los ecuatorianos tenedores de empresa en Panamá, y sigue ahí pretendiendo o haciéndose el que investiga. Entonces, ni dignidad, ¿no? Ni sangre en la cara, porque si yo soy sospechoso, tengo que ponerme a un lado, pedir que investiguen, dejar que se investigue, y pedir que me investiguen a mí, por no decir que renuncie. Claro. Porque él mismo va a pasar un mal rato, seguramente hay alguien que le sostiene, hay alguien que dice que no debe renunciar, que ya falta poco, no sé. Sin embargo, los asambleístas de Alianza País, que hacen la mayoría en toda la asamblea y también en la comisión de fiscalización, nada han hecho. Me acuerdo ahora que hace pocos días la presidenta de la comisión de fiscalización, la señora Carrión, distinguida asambleísta de Alianza País, su declaración fue que van a tener que investigar a los traidores de la Revolución Ciudadana. A los traidores de la Revolución Ciudadana, desde mi punto de vista, me tiene sin cuidado la Revolución Ciudadana. Lo que me importa es que se están robando la plata al pueblo ecuatoriano. Por eso es lo que hay que fiscalizar. Por eso es que hay que investigar por fin ya. O que nos permitan hacerlo. Yo tengo más de 130 pedidos de información. Cierto es que hay algunos personajes, entiendo, de oposición que como legisladores que no han fiscalizado o que no han cumplido esa parte de su labor. Pero habemos otros que sí. De cualquier manera, fíjese, yo estaba investigando el tema de los DRUF. Yo entregué un informe de minoría y eso queda escrito. E insisto, hay ciertos delitos que no tienen prescripción, como el peculado, si es que habría, ¿no? Ahora, yo antes de que el ministro Patiño saque a la venta, a subasta, la chatarra que quedó de los DRUF, yo había solicitado, e insisto, que se nos permita ver en qué estado están esos 3 helicópteros que no se cayeron, antes de que le pueda vender, pero solamente es un caso. Yo no soy parte de la comisión de fiscalización, me encantaría hacer. He solicitado el listado y el gasto de viajes de asambleístas y personal administrativo de la Asamblea Nacional desde hace un año. Y hasta ahora la Asamblea de Puertas Abiertas no me entrega ningún tipo de respuesta. Ok, Diego, se me terminó el tiempo. Muchas gracias por su concurso y estaremos al habla. Siempre a las órdenes. Muchas gracias. Qué bueno fuera, por ejemplo, con María José Carrión aludir estos temas. Le hemos insistido todos estos días y a ella le consta. Pero finalmente no va a ningún medio, no es solamente contra nosotros, no va a ningún medio. Y ella dice, voy a esperar a ver qué viene a decir el señor fiscal, entonces como hay que uniformar el discurso, no sé qué quiera decirnos con aquello. Y entonces sí tendrán mi punto de vista a nombre de la comisión. Estamos informando con verdad. Más de 200,000 personas escuchan este programa cada mañana. Más de 200,000 personas. Es su derecho a seguirlo haciendo lo que está en juego. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad de expresión.